El día de hoy tenemos un tema muy importante y que yo creo que va a ser de mucho interés para todos, que es cuáles son los requisitos de una central de mezcla. Para ello tenemos a dos expertos en la materia, que es la QFD, Sandra Antonia Palacios García, que aquí está presente. Ahorita vamos a platicar con ella. Me voy a permitir presentar su currículum, al igual que el otro ponente. Es química farmacéutica bióloga, egresada de la Facultad de Química de la UNAM. Tiene un diplomado y un máster de oncología farmacéutica por la Universidad de Valencia, España. Es consultora clínica para Latinoamérica de la empresa tecnológica informática médica farmacéutica con sede en Valencia, España. Es consultora independiente en temas de medicación de oncología, centros de mezclas oncológicas. Es fundadora de la Asociación Mexicana de Farmacéuticos en Oncología, AC. Fue responsable sanitaria y coordinadora del Centro de Mezclas del Centro de Cáncer, otra vez, del Centro Médico ABC, con una trayectoria de 22 años dentro de esa institución en diferentes ramas. Fue profesora de la especialidad de farmacia hospitalaria y clínica en la UNAM, con las materias de mezclas intravenosas y calidad y temas selectos de farmacia oncológica. Fue profesora adjunta del curso de farmacología en oncología en la subespecialidad de oncológica médica para la UNAM, que se hizo en el Centro Médico ABC. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Oncología, delegada para México de la European Society of Oncology Pharmacies. Es autora y coautora de varios libros. También ha tenido varias distinciones por sus trabajos presentados en diferentes congresos. Bienvenida, Sandy. Muchísimas gracias. Quiero aclarar que no soy de la Facultad de Química, soy de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Ah, ok. Pero porque los que sean de la Facultad de Química van a decir, bueno, si yo ni la vi nunca, nunca fui a la escuela. Ah, ok. Fíjate, es Sí, bueno aclarar porque todos, bueno, te digo yo, como no conocemos que son, allá son varias sedes, ¿no? Entonces, muy bien, gracias sí. por la aclaración. Ahora sí que yo soy del norte, pero de la ciudad. De la Ciudad de México. Muy bien, gracias. Bueno, Gracias. también voy a presentar al QFB Jorge Antonio Quispe Padilla, de carreras de farmacia y bioquímica por la Universidad Norbert Weiner, así se dice, en Lima, Perú. Es asistente médico de la unidad de mezclas oncológicas en el Hospital Nacional Alcides Carrión en la región de Callao, en lo que yo ando buscando, en Perú. Espero que esté correcto. Él se dedica pues a la validación de esquemas de tratamientos oncológicos, preparación de quimioterapias, custodia y seguridad de los medicamentos biológicos y citostáticos, participación en estudios clínicos como Pharmacist Backup. Es conferencista de varios congresos nacionales e internacionales. Fue presidente de la Asociación Peruana de Estudiantes de Farmacia de Bioquímica, filial Norbert Weiner, y sigue activo, lo veo que sigue activo mucho con los estudiantes, impulsándolos para que sigan capacitándose, y es organizador de webinars y cursos de actualización allá en Perú. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, doctora Silvia, por la presentación. Es un honor participar en la mesa y junto a la maestra Sandra, esperemos que sea esta noche de mucho conocimiento para el resto de los asistentes. Yo creo que sí, vas a ver que sí. Bueno, el tema es cuáles son los requisitos de la central de mezclas, pero yo quisiera hacerle dos preguntas. Primero voy a empezar con Sandra. Empezar por la definición de mezcla, ¿no? Porque ya hablar de mezcla, ya ahorita como que no sé si para ustedes, pero ya es un boom. La central de mezclas o las mezclas, pero ¿cuándo vamos a utilizar ese término? ¿O qué es una mezcla farmacéutica como tal? ¿Nos apoya, Sandra? Sí, es el preparado farmacéutico a partir, bueno, y debe de ser estéril en el ámbito de un centro de mezclas, para uso por vía parenteral en México a partir de especialidades farmacéuticas. En otros países, como en Estados Unidos, una mezcla puede tener composición de otros con aditivos que no sean a partir de medicamentos ya aprobados. Ahí es la primera gran diferencia que podemos llegar a tener. Entonces, ese preparado farmacéutico que se hace por prescripción de manera personalizada para cada paciente,
y que se hace a partir de especialidades farmacéuticas, o sea, del medicamento como producto terminado, ¿verdad? Y Ok. requiere, bueno, Sí, claro. alguien decía, oiga, maestra, pues nada más es ponerle el medicamento al suerito, de verdad, pues, no es nada más eso. Y bueno, desgraciadamente no quiero decir nombres, pero es alguien que está, bueno, funcionarios, ¿no? De gobierno. Entonces, es terrible que se piense así porque lo que nosotros debemos de considerar que es un preparado farmacéutico y que requiere un acto farmacéutico para tal caso, ¿verdad? Exactamente. Sí, por eso mi pregunta, ¿no? Porque lo ven muy sencillo, ¿no? Nomás mezclas esto y esto. Sí, De ahí el tema y que después vamos a continuar ahora sí con los requisitos. Pero antes también me gustaría que Jorge nos apoyara en decirnos quién es ese personal capacitado para hacer esas mezclas, porque no sé, y no sé si Sandra no me va a dejar mentir, que ahorita como se ha visto mucho la necesidad de que ya que tengan su central o se hagan mezclas dentro de los mismos hospitales o en áreas cercanas, todo el mundo está saliendo experto, ¿no? Pero en realidad, ¿quién es el experto para hacer esas mezclas? ¿Nos apoyas, Jorge, por favor? Claro, cómo no. En sí, el experto, el encargado de esta responsabilidad es por parte del farmacéutico, ¿no? Como tal. Sabemos muy bien que la realidad de diferentes países de Latinoamérica, Hispanoamérica, obviamente es diferente. Acá en Perú hay un tema muy importante que nos respalda la normativa de la ley del químico farmacéutico, en el cual estipula pues que es este el encargado como profesional de la salud de realizar este tipo de actividades. Porque vamos a ver que existe mucho intruismo no profesional por parte de otros profesionales, Ujú, más que todo cuando dejamos de hacer actividades que nos corresponden, quizás por un tema de falta de recursos humanos, temas logísticos, entre varios, pues, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que nosotros estamos en la capacidad, como bien dice el nombre, ¿no? Mezclas oncológicas, mezclas intravenosas, son fármacos de estrecho marketing terapéutico que nos compete a nosotros como profesionales de la salud vigilar, eh, rescatar más que todo el correcto orden de preparación, las correctas normas de preparación, entre todos los manuales que nosotros podemos tener y brindar el aporte que es la mejora del paciente. muy bien, gracias. Ahora sí, ¿cuáles son los requisitos para esa central de mezclas? ¿Nos apoyas, Sandra? uy, bueno, pues tiene, Ahí está sáquenme. el tema. Bueno, tenemos una norma en México que Ujú, seguro pues todos ya la han conocido, se emitió, me parece que por marzo del 2011, ya 12 años de su emisión. Ha tenido por ahí alguna modificación justo por las responsabilidades, pero ujú, bueno, en esa norma que es la 249, se establece que tenemos como requisitos básicos cierto tipo de instalaciones, necesitamos personal, necesitamos, bueno, dentro de esas instalaciones debe de haber cumplimiento a elementos de, pues, no solamente arquitectónicos, sino ujú, de lo que es el alma de una central de mezclas, por decirlo así, que son los sistemas críticos. En este caso, el sistema crítico principal en un centro de mezclas es el aire que debe ser con ciertas características de acuerdo a las áreas que tengamos. Y bueno, también necesitamos, obviamente, la materia prima, que en este caso son los insumos, que pueden ser los medicamentos, todas las soluciones que se van a utilizar, todo el material como dispositivos o sistemas de administración en los cuales vamos a enviar nuestras mezclas. La mezcla se puede hacer, se puede entregar desde en una jeringa cargada, pero a veces podemos utilizar ciertos tapones de seguridad, por ejemplo. Entonces, todo eso tenemos que considerar. Pero bueno, lo principal es el personal, bueno, para que yo diría lo que se ujú. requiere es un personal
debidamente capacitado, no solamente en la idoneidad de la prescripción, no solamente en la manufactura, no solamente en eso, sino también en los sistemas críticos, que sepan cuáles son los requerimientos de cada área donde ellos tienen que estar para poder tener una relación junto con el personal de soporte, que será el personal de ingeniería y mantenimiento que estén con ellos. Son muchísimos aspectos que debemos de tener en cuenta, porque los requisitos que tenemos aquí en México, digo, afortunadamente, porque deben ser, pues, muy estrictos desde el punto de vista farmacéutico del acabado sanitario que se requiere en los locales o las áreas en el establecimiento, ¿no? Que se tiene que hacer, sino también el cumplimiento del monitoreo microbiológico. Entonces, debemos conjugar muchos requerimientos, tanto materiales como de recursos humanos. No es fácil, bueno, creo que me voy a quedar hasta aquí con la respuesta, pero no es nada fácil tener todos esos requisitos para una central de mezclas, porque se requiere muchísimo en el aspecto financiero para poder sostener el nivel de instalaciones que requerimos. Y sí, lo vamos a dejar ahí porque es una de las preguntas que les quiero hacer. ¿Qué tan fácil es eso? Pero esa es la segunda. Sí. Jorge, ¿cuáles son los requisitos o cómo son allá en Perú? Me imagino que han de ser similares, pero obviamente, pues las autoridades sanitarias o los gobiernos a veces se manejan de diferente forma, ¿no? Claro, concuerdo mucho con lo que dice la doctora Sandra. En ese aspecto, si hablamos un poco de regulatoria, obviamente que está un poco, hay poca regulación en ese aspecto, ya que estas áreas se generan por un tema de necesidad, más no por un tema de proyectos, que esa es la gran falencia que tenemos o que encontramos actualmente en las unidades de mezclas oncológicas, obviamente también central. Entonces, solamente se basaron en la parte de, tengo el equipo biomédico que es el encargado o es en donde se realiza el preparado, y con esto basta y es suficiente para poder ejecutar todo este proceso que ya mencionó la doctora. Entonces, eso es nuestro talón de Aquiles actualmente. Sin embargo, como ya van avanzando un poco la normativa internacional, también se toma en cuenta para poder cambiar ese tipo de connotación que tiene la parte médica, ¿no? Muchas veces la parte médica solamente contempla o quiere que el producto terminado llegue al paciente, más no ve toda la logística que está detrás de esto, ¿no? Hablamos de áreas limpias, áreas estériles, hablamos de cambios de partículas de aire por minuto, hablamos de temas de microbiología, como lo mencionó la doctora, en el cual no hay un adecuado manejo. Entonces, esto va a tener obviamente va a ser muy importante en cómo llega el paciente. Un personal que no está debidamente capacitado no va a generar pues un preparado óptimo, adecuado. Puede ingresar partículas extrañas, hablamos de que este medicamento va a ingresar por vía parenteral. Entonces, en vez de hacer bien, vamos a hacer todo lo contrario. Ahora, cuando el personal también desconoce la manera correcta del vial que se utiliza, el vehículo que se utiliza, la compatibilidad, la estabilidad, o sea, muchos factores de por medio van a afectar directamente al preparado. Entonces, esa es para mí lo más importante en el proceso, ¿no? Hacer un proceso de validación con un personal, con un recurso humano eh, debidamente capacitado, tener la logística de manera progresiva, porque esto no sale de la noche a la mañana. Yo ya llevo 5 años en esta actividad. Venimos luchando día a día para poder tener lo mínimo necesario para poder hacer un trabajo de calidad. Entonces, eso sería más que todo, ¿no? Gracias. Para Sí, y la siguiente pregunta es lo que mencionaba Sandra, ¿no? ¿Qué tan fácil es realizarla o tener una central de mezcla? Porque no sé, yo no sé si a ustedes les ha pasado o los que están participando, ¿no? Al
a veces hasta las mismas autoridades hospitalarias, los médicos, se les hace muy fácil decir, "Ay", algo mencionaste tú, Sandra, de que, nomás tengo el espacio arquitectónico, ya lo tengo, y es como que, como le decimos aquí, no, enchilmes, ahí está rápidamente, y sí se puede hacer. Y que de personal, pues, capacitamos a alguien que tenemos aquí para ya no invertir también en el recurso humano. Y a veces también, y ver nuestras competencias como a veces como farmacéuticos. Ustedes son 2 personas que que se han especializado en eso. O sea, yo soy QFB también, soy farmacéutica, pero la verdad, si a mí me dicen, móntala así, realmente no está dentro de mis competencias y lo puedo decir, y a veces nosotros mismos a veces sí, es fácil. Y de ahí nos estamos, no sé si, no sé si decir la palabra como vendiendo, pero en realidad, pues obviamente son personas que se tienen que poner a estudiar y capacitar en eso. Entonces, yo creo que no es tan fácil en cuanto al personal y no es tan fácil también en cuanto a los requisitos normativos, así como que no creo que nomás con tener el espacio lo van a poder hacer. ¿O cómo la ves, Sandra? Tú que tienes experiencia en esto. Empezando porque la norma aquí en México te dice qué es lo que debes de tener, pero no te explica cómo lo debes de hacer, o sea, cómo hacer para llegar a tener la calidad de aire en clase B, por ejemplo, tantas partículas por metro cúbico, viables y no viables. Entonces, sí te dice lo que tienes que tener, pero no te dice cómo lograrlo. Entonces, curiosamente, en Estados Unidos, la parte de preparación de mezclas estériles ya es una especialización del farmacéutico. Hace muchos años no existía, existía la Oncology Pharmacy, existían otras especializaciones. Y bueno, hace un par de años que me acuerdo cuando descubrí que, caray, pues ya es una especialidad. Y si quisiera hacer el examen, a lo mejor tendré que hacer la normatividad de allá, pero prácticamente es el mismo show, ¿no? El mismo camino. Necesitas conocer la normatividad, pero necesitas tener expertos del área farmacéutica, porque la norma aquí en México la hizo gente que venía del área de farmacia, bueno, parece, ¿verdad? Por lo que se ve, del área farmacéutica, pero nunca de la farmacia hospitalaria ni tal, como que fue una adaptación de la norma 059, que es el de la de buenas prácticas de preparación, ¿no? Entonces, de estériles. Entonces, aquí la situación es de que se necesita conocer cómo cumplir la norma. No es nada más cumplirla, sino cómo hacerlo. La norma no te explica. Tienes otras de referencia, entonces necesitas gente que tenga experiencia en diseño de áreas limpias, en cuartos microbiológicamente controlados, gente que pueda venir de la farma, y ya con la conjugación de, si la queremos poner en área hospitalaria, bueno, pues se hace un equipo muy bonito con gente que pueda diseñar, ingenieros que diseñen el aire acondicionado, porque ahí está la clave. Puede estar muy bonito que tengas a los mejores químicos del mundo haciendo las mezclas o validando la prescripción, pero si el aire acondicionado no está bien diseñado para lo que se va a realizar, primero tienes que conocer qué es lo que quiero realizar. Si voy a hacer citotóxicos, si voy a hacer nutricionales, el diseño del aire es diferente en cada uno de esos entornos, ¿no? Por lo cual necesito saber qué quiero y tener la gente experta que te va a decir cómo obtenerlo. No es nada más de, sí, vamos a hacer citotóxicos y con mi gabinete de seguridad biológica ya la hice, ¿no? Exacto. ¿Qué tipo de gabinete? ¿Cómo debe de ser el diseño del aire en ese cuarto? ¿Qué esclusas debe de tener adyacentes para entrar al cuarto? Porque no es lo mismo un cuarto de donde se hacen nutricionales que a un cuarto donde se vayan a hacer medicamentos, como le llaman en la norma, de alto riesgo considerados por la autoridad sanitaria, que pueden ser
medicamentos de antibióticos o medicamentos que sean hormonales o aquellos que sean citotóxicos. Entonces, fácil no es, pero no es imposible. Ahí es, porque a veces decimos, es que es imposible. No, tampoco. Y a veces pensamos, uy, la norma 249 está muy elevada. Ya cuando lo ves bien, dices, pues son los requisitos mínimos. Ojalá pidieran más en el sentido de, Ok. de cómo ver, por ejemplo, la idoneidad de la prescripción y todo eso. Ojalá pidiera más la norma. Pero bueno, son los mínimos requisitos que se necesitan para poder operar. Sí decía Jorge, y yo, por ejemplo, que veo el entorno de España, a veces digo, ay, allá están muy laxos, les falta, Mm, incluso con respecto a Estados Unidos, llegamos a tener comentarios cuando teníamos auditorías por otros hospitales de Estados Unidos y veía nuestros lugares de preparación, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¿Por qué tan estricto? Bueno, pues porque apenas estamos cumpliendo con lo mínimo que nos pide la norma. Al principio en Estados ujú, Unidos, tú ibas a una farmacia, bueno, tú que sí podías cruzar muy fácil, ajá. vas a las farmacias y bueno, podías ver que había un cuartito ahí separado en la misma farmacia, y ahí estaba un cuartito y alguien preparando en una campana, ¿no? Ujú, Y esos eran sus centros de mezclas. Claro, con la USP 800 de oncológicos les ha ido tremendo porque pues ya se pusieron mucho más estrictos en cuanto a los flujos, en cuanto a la salida de residuos, toda la seguridad para el trabajador. Entonces, fácil no es, y bueno, en México menos. O sea, en México sí se requiere, y yo digo que bueno que la autoridad sanitaria emita la licencia previa verificación, ¿no? Porque si no puede pasar lo que hace muchos años en Estados Unidos, que FDA era muy así, muy laxo, y también, bueno, tú nada más declarabas que lo tenías, pero nunca te iban a verificar. Y cuando hubo muchos casos de muertes y de daño, infecciones de pacientes por las preparaciones, fue donde, ay caray, ya corrigieron, ¿no? Ya tuvieron que corregir y decir, pues es que nosotros, con que sea propietario de la farmacia y si es compounding y para hacer intravenosos, pues no le hacíamos, bueno, parenterales, pues no le hacíamos inspección previa. Y cuando fue la FDA a verificar esos lugares, pues se dieron cuenta que no había o adecuada inspección o que las instalaciones estaban en malas condiciones y que los farmacéuticos no tenían la preparación. Entonces, por eso es que yo pienso que sí fue un acierto que convirtieran esa área en una especialización. Aquí distamos mucho de tener ese grado de especialización en México, pero afortunadamente cada vez más ya hay farmacéuticos trabajando en las áreas. Hace muchos años éramos muy pocos los centros de mezclas y ahora ya cada vez más es una práctica pues más común, pero no es fácil obtener la licencia. O sea, puede haber, pero no con licencia, y entonces no está bien, ¿no? Porque Exactamente. las autoridades se quieren asegurar que esos establecimientos no sean un riesgo ni para los trabajadores ni para el usuario o el paciente, ¿no? Así es. Perdón Antes, porque me extendí. no, es que está muy claro. Y antes de pasar con Jorge y que nos diga qué tan fácil es, más bien, o qué tan difícil, este, tocaste un buen punto. Lo que está haciendo las autoridades sanitarias para todo este tipo de situaciones, qué bueno que va y verifique primero si lo tienes. O sea, cuando tú vas a sacar la licencia, pues primero tienes que saber manejar, ¿no? Y es lo mismo acá, primero tienes que tener bien la estructura para poderte lanzar y como dices, puede haber muchos, pero si no están verificados es donde vienen ahí los problemas y los cierres a veces, pero yo creo que el problema no es tanto que cierren alguna institución o su centro de mezcla, el problema es que afectes ya a las personas. Jorge, a ver, platícanos cómo es con ustedes o cómo les ha funcionado allá
esos requisitos o cómo lo han hecho qué tan fácil o difícil para tener un centro de mezclas? ¿Qué tan fácil? Viene de menor a mayor, pues, ¿no? Estas actividades. Porque en sí nos dan un área en el cual tenemos que trabajar con lo que encontramos en la mano. Por ahí me comentaron, pues, no, hacer mucho con poco, pero creo que esto es bueno siempre y cuando se maneja un proyecto futuro. Pero en este tipo de áreas se tiene que movilizar, se tiene que empezar a tener un grado de compromiso porque estamos trabajando con medicamentos altamente tóxicos. Entonces, el personal que ingresa a este tipo de áreas con un desconocimiento muy pobre, no tan vasto, va a encontrar muchas dificultades, ¿no?, en el camino. Sin embargo, la capacitación constante que ingrese a este tipo de áreas para poder tener un mayor conocimiento, un empoderamiento del área, poder coordinar con la parte médica, eh, ser un aliado de ellos, ¿no? No vernos como una amenaza, que no se note eso, porque muchas veces eh, el tema de comunicación entre los profesionales de salud es la barrera que se visualiza a nivel hospitalario. Entonces, tratar de coordinar, ver que hay falencias que se pueden superar. Obviamente que no se va a solucionar de la noche a la mañana. Esto es un proceso. Ver que está de por medio de la salud del personal, que somos nosotros los farmacéuticos. Como caso anecdótico, por ejemplo, existen las Ujú. unidades de seguridad y salud en el trabajo, que estas en Perú recién empiezan a tener una mayor injerencia hace un par de años con el tema de la pandemia, porque anteriormente no había, en los cuales el área es un poco paradójico, ¿no? Este tipo de áreas no estaba contemplado como una área de alto riesgo, entonces vemos cómo el sistema de salud eh, no nos considera, no nos considera y cómo nosotros mismos tenemos que ir empujando de poco a poco el coche, ¿no? Para poder llegar y buscar soluciones. Eh, la parte de los exámenes, por ejemplo, también que tenemos que tener en cuenta, exámenes complementarios que se tienen que tomar al personal que está en esta área, porque todo es un riesgo constante. La parte de logística, como bien lo mencionó la doctora, ha sido una gran falencia, una gran debilidad, porque no se contaban con los especialistas. Lastimosamente en la parte pública, y creo que en América ocurre mucho de esto, no hay especialistas como ingenieros biomédicos que hayan visto un tipo de equipo, pues, ¿no? De una cabina de flujo laminar de tipo 2 B2 que se utiliza acá, eh, y que cuando sufre algún desperfecto lo pueda solucionar. ¿Qué sucede? Solamente viene el proveedor trae el equipo, hace un proceso certificado muy simple, lo deja ahí, te da el tiempo de vida del dispositivo, del equipo biomédico, perdón, Ujú. y cuando sufren un desperfecto, ustedes vean cómo lo solucionan porque ellos no vienen. Entonces, esa área especialista ha sido una gran falencia durante muchos años. Actualmente ya no sufrimos mucho porque ya existen en el campo profesionales que pueden ver este tipo de equipos, pueden ver este tipo de áreas que se requieren, ¿no? Las áreas limpias como tal, qué instrumentos se utilizan para poder medir, cómo podemos validar, certificar este tipo de áreas, porque anteriormente, ¿qué sucedía? Venía la autoridad, eh, le presentabas el área, la cabina, todo lo demás, y ellos te certificaban con un sello, suficiente. No entraban, no ingresaban. Era como un tabú para ellos. No, yo no ingreso porque esto me produce cáncer. Así lo tenían, tal cual. Ujú. Entonces, no había como que esa rigidez, ¿no? Para poder decir, no, ustedes tienen que trabajar en áreas que deben estar correctamente diseñadas, correctamente estandarizadas, con todo lo que la poca norma que tenemos actualmente en el Perú, o normas internacionales, ¿no? Como autoridad, que es lo mínimo que se espera. Sin embargo, hay muchas falencias, ¿no? En el sector público, en el sector salud a nivel de Perú, pero eso no nos desanima, ¿no? Más bien nos da esa fortaleza de que lo que estamos haciendo va a traer frutos y eso es lo que vemos hoy en día. Ahora, el gran tema, como mencionó la doctora Sandra, también es el tema de la especialidad. Por ejemplo, hay normativa en Perú que indica que el farmacéutico es el encargado, sí, de las preparaciones y todo el demás. Sin embargo, es el último
personal de salud que cuenta con especialidad. Ni siquiera está contemplado la especialidad. Hablamos de que los oncólogos como tal, obviamente la parte médica son los especialistas. También están los licenciados de enfermería, también está hasta la parte de nutrición. Sin embargo, la parte farmacéutica, que es, yo siento que es el santo grial de la oncología, perdón, de estos preparados, no lo tiene. Actualmente no lo tiene. Y eso obviamente que perjudica bastante. Perjudica porque no nos contempla como los que somos, ¿no? Especialistas del medicamento citostático. Sé que este tipo de situación va a cambiar, lo estamos logrando poco a poco. Hay muchos profesionales químicos farmacéuticos acá en Perú que están trabajando como hormiga para poder empujar el coche, para poder hacer que las autoridades correspondientes eh, nos tengan en ese marco también, ¿no? Como especialistas en nuestros oncológicos. Porque de por sí hay especialistas en nutrición parenteral, pero aún nos falta lo que es la parte de mezclas oncológicas que hay. O sea, Jorge, que no, dentro de la ley no está contemplado que sea un farmacéutico el que haga las mezclas oncológicas. Dentro de la ley sí, porque el Ok. Colegio Químico Farmacéutico, que es la autoridad en Perú, sí lo regula, está regulado. Anteriormente lo ejercía la enfermera, quizás en Ujú, varios países también lo venían sí. haciendo. Ujú, Hace poco, como 5 años lo venían haciendo ellos, en condiciones muy precarias, obviamente, ¿no? Y han habido casos de contaminación, pues, ¿no? Por parte de ellos, ¿no? Algunas, lastimosamente, han sufrido de alguna patología, pues, en este caso oncológica. Eh, pero es por un tema, obviamente, de desconocimiento, porque no son especialistas en el rubro, ¿no? ujú. En el manejo del citostático como tal. En la parte infusionista, mis respetos para ellos. Sí, Pero, sí, como dice, zapateros es zapatos, ¿no? así es. Sandra, aquí la norma no contempla como tal, ¿no? Pero creo que ahora si no más, ¿no? Ayer o algo así salió que iba a haber una modificación que ya tenían que ser específicamente farmacéuticos y del área que aplicaran para hacer las mezclas. Fueron unos comentarios que Ah, ok. Ajá. enviaron, pero pues sí, idóneamente sí debería estar a cargo del farmacéutico, pero realistamente, Ujú. somos realistas, ¿de dónde sacamos a tantos farmacéuticos para estar ahí? Sí, ya Lo sé. que yo, en mi humilde opinión, lo que he visto en otros países y que lo han hecho bien, es que el farmacéutico es quien está al frente como responsable, como supervisor, y que a veces en Estados Unidos, por ejemplo, las preparaciones, o sea, la mano de obra en sí, la hacen los técnicos en farmacia. Aquí tenemos ese déficit. Ujú, Hasta hace unos años se dejó bueno, el CONALEP tenía esa carrera de técnico en farmacia y bueno, yo creo que ahí podría ser un área de oportunidad para seguir formando técnicos en farmacia y que especialistas, o sea, y bueno, con una orientación a la producción en áreas limpias. Y aquí en México tomaron que enfermería, porque así es, o sea, la vida diaria, las enfermeras, los enfermeros, realizan las preparaciones ujú. de uso inmediato que no sean citotóxicas, que no sean de riesgo de contaminación como las nutricionales, lo siguen haciendo siempre, ¿no? Entonces, lo que se propone es, pues, capacítalos bien, dales cómo se deben de manejar en estos ambientes, porque sinceramente yo no sé de dónde vamos a sacar tantos farmacéuticos para la necesidad que hay. A veces, o sea, de verdad, hay gente que me dice, ¿conoces gente? Y ya buscando entre exalumnos y todo, muchas veces no podemos como dar abasto Para lo para que esa se viene. necesidad. Ujú, Entonces, o las facultades bueno, se ponen las pilas y forman más profesionales con esta orientación. Hay pocas escuelas que estén dando orientaciones de este tipo, o bien
tomábamos a los profesionales que tradicionalmente, que así fue lo que hicieron en pandemia. Bueno, pues si no tengo más farmacéuticos titulados, pues tomo a los profesionales que ya tengo, enfermería, y los capacito. Bueno, yo espero que sí, ¿verdad? Que se haya hecho para que puedan participar. Pero no es lo mismo, con todo respeto para mis colegas, mis compañeras de enfermería, no es lo mismo hacer una preparación en un cuarto de medicamentos como habitualmente Como lo lo hacen, hacen. con una velocidad prodigiosa, a el desempeño que se debe de tener en estas áreas con aire filtrado. Los movimientos deben de ser muy, pues lentos para no hacer turbulencia en el aire, me debo de vestir. Es decir, cierto. tener un comportamiento que debe llevar una instrucción previa. No es nada más, me meto a las áreas y ya las voy a contaminar, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí debe de estar la responsabilidad compartida, ser realistas y no como gremio farmacéutico a veces decimos, no, es que el farmacéutico debe estar en todo. Pues sí, pero ¿de dónde los voy a sacar? Entonces, en España, en Chile, por ejemplo, sí son muy estrictos y solo es el farmacéutico. Pero yo he ido a otros países en América Latina y a veces no encuentro farmacéuticos en un hospital. Háganme el favor. Es decir, a ver, ¿cómo que no tienes? A ver, ¿dónde es el farmacéutico, no? Para el sistema informático ahí, el amo y señor del sistema es el farmacéutico en España, por ejemplo. Sí. Y me dicen, es que no tenemos. Ahí ya es como un shock para mí. Entonces, pues ya se logra de que, no, mira, sí necesitas porque hay que poner estabilidades de las mezclas y esto, pues la formación del farmacéutico es la que puede ayudar. Pero así para preparar, les puedo decir, hace muchos años que cuando empecé a ir a los congresos en Estados Unidos, me decían las pharmacists, ¿y tú qué haces? No, bueno, ahí en inglés. Ay, pues yo preparo mezclas. Ok, o sea, se les hacía muy, muy raro que un preparador de mezclas estuviera en estos congresos. Ellos eran puros managers, Sí, supervisors. más. ¿Por qué? Porque ellos dirigían, ellos diseñaban los procesos, supervisaban, y el que hacía las cosas, pues era el técnico en farmacia. Entonces, sí debemos de dejar, creo, de lado eso de, oye, pues es que a fuerza debe ser farmacéutico. Pues sí, pero alguien por ahí de salud me dijo, bueno, ¿y cuántos son? ¿Cuántos tienes para hacerlo? Uy, muy una pregunta que ya me quedé callada porque no lo sabía. Pues Dije, sí. bueno, yo no tengo el dato. Quizá Más usted tenga fácil. otros datos, yo no los No tengo. tengo. Pero sí sé que hay facultades que, vaya, sí dan esta Orientación. orientación. Pero a ver, ¿cuántos aulas, como en Estados Unidos, que tienen simulación de preparación de mezclas o tienen, bueno, al menos Cuautitlán yo sé que sí la tiene, ¿no? Que tienes un cuartito y que tienes tu área, tu cabina, al menos ya los chicos tienen ese contacto, ya saben que no se deben de, bueno, que debe de haber procedimientos y todo, pero hay muchas facultades de farmacia que no, lo digo porque he llegado a ser de repente profesor invitado en otras facultades y los chicos me salen con que ni siquiera conocían No, no una sabían. farmacia hospitalaria o una central de mezclas. Y yo de verdad digo, puedes que estoy en otro país, ¿no? Estamos en el mismo país y hay mucha diversidad, por decirlo así. Hay lugares que están ya muy desarrollados y hay lugares que todavía tenemos que, pues, jalarlos, ¿no? Entonces, la preparación en sí debe estar supervisada siempre, sí o sí, por un farmacéutico. Pero pues el Ajá. farmacéutico debe estar con conocimientos, debe tener conocimientos. Por eso en Estados Unidos les digo, ya hicieron la especialización. Es un examen de 4 a 6 horas por 2 días en los cuales tú estás
teniendo pues esta examinación teórica Ujú. de lo que se debe de cumplir. No es fácil, pero yo pienso que con los pocos farmacéuticos que se han ido formando, pueden ser semillas para otros lugares y bueno, poco a poco, ¿no? Hacer como, pero sí, la idea es que desde las facultades se fuera detonando esto, porque muchos llegamos, bueno, sí tuvimos la idea en la facultad, pero donde ya llegas a desarrollarlo es o bueno, yo llegué a un hospital, pero muchos llegan directamente recién egresados a estos centros de mezclas ya grandes, que afortunadamente pues tienen ya mucho tiempo y pues son una escuela para ellos, pues que ellos mismos vayan, pues contagiando, ¿no? O sea, pasando el conocimiento para que todo México, bueno, mi sueño, ¿no? Que Todo pudiéramos tener. México está O sea, que si yo especializados. llego a un hospital del IMSS, del ISSSTE, que mi atención sea igual que en un hospital, pues, de asistencia privada, ¿no? Como el que yo me formé a Así es. mediodía. Pero como dijo Jorge, no imposible de algunas cosas. A lo mejor no nos toca verlo, pero ojalá que se dé. Y es algo que acabas de mencionar, la especialización del farmacéutico en varias áreas, o sea, oncología y algunas otras partes, que es lo mismo que yo, y concuerdo contigo, que Ujú, estamos peleando, estamos diciendo que el farmacéutico debe estar en en los hospitales, farmacias comunitarias, pero la realidad, ¿cuántos farmacéuticos tenemos preparados para poder afrontarlo, no? Entonces sí tenemos que empezar desde las aulas otra vez a empezar a formarlos y obviamente muchos de los que salen, como te decía, son en esa inexperiencia, pues los utilizan como, ahí sí, como técnicos o los auxiliares que se supone que deben de estar preparados, pero aún así técnicos auxiliares tienen que tener una preparación claro. que no la tiene, aunque ya hayas egresado de una facultad de químicas, ¿no? Que hayas pasado, pero si no lo viste eso nunca en la escuela, difícilmente. En el caso de Perú, también mencionaste algo, Jorge, ¿no? Que también son pocos, pero que están también, pero hay algo que quiero resaltar que mencionaste mucho, el colegio, ¿no? Como que el colegio tiene un impulso para estarlos apoyando en ese aspecto, ¿no? Sí, actualmente en actividad somos más o menos 30.000 químicos farmacéuticos a nivel de Perú. Cada uno está dividido por un departamento, ¿no? 24 departamentos con una provincia constitucional. Entonces, de los cuales, pues, somos un grupo aproximado de entre 100 farmacéuticos en oncología que están en constante aprendizaje. Mm, Nos reunimos, muchas veces coincidimos de manera presencial últimamente, a través ujú. de un colega que está fomentando, ¿no? Siempre es bueno tener un líder ahí que fomente, que nos siga induciendo a capacitar, a capacitar, a capacitar, y también empezar a hacer proyectos, ¿no? Proyectos como lo que es el, el proceso de especialización, que eso es lo que buscamos, ¿no? Para poder sentirnos un poco mejor también y que nuestro trabajo también sea valorado, ¿no? Creo que es el objetivo también de todo profesional de la salud, que ver que estamos llegando, ¿no? Poquito a poquito a tener, pues, ¿no? Lo que siempre hemos deseado quizás desde pregrado, hacer lo que son maestrías, pasantías, ¿no? Para poder conocer también la realidad de otros países, ¿no? Vemos desde ya un ejemplo de España, pero quizás lo que se aplica ahí, no todo lo que se aplica ahí lo podemos aplicar a Aplicar nosotros. acá. Quizás Ujú. hay cositas en las que podemos tocar por aquí y por allá para poder aplicar y mejorar, ¿no? Mejorar el sistema de salud, mejorar cómo es que el aporte que tenemos en el proceso, ¿no? Los procesos, qué es lo que se puede aplicar, qué es lo que no se puede aplicar. Entonces, es bastante, ¿no? Es bastante. Y yo he tenido la dicha que a través de la Asociación de Estudiantes también poder coincidir con estudiantes, ¿no? Que venían acá a Perú, a mi área, para poder también conocer un poco de oncología, porque para ellos también era algo nuevo, porque como bien mencionó la doctora Sandra, en las universidades no existen módulos, no existen pues cabinas de flujo laminar porque son muy costosas, no van a haber ahí los ambientes, ni qué decirlo, no va a haber ambiente
controlado de partículas. Es un proyecto, una logística que demanda mucho dinero. Quizás en algunos casos lo podrán hacer. La parte privada, en la parte de las clínicas, posiblemente sí, ¿no? Porque ellos tienen organismos internacionales que los regulan, la Joint Commission, entre otros. Ujú, Entonces, desde ahí, sí, pues, ¿no? Ellos como que nos tienen una ventaja, sin embargo, nosotros lo tomamos como modelo. Tampoco hay una envidia sana, obviamente que sí, pero ver, pues, ¿no? Los pros y contras por parte de ellos. Entonces, ujú, nosotros, mediante los profesionales que también se dedican y que están dentro de la parte privada, los tomamos como ejemplo, ellos nos indican los materiales que tenemos que utilizar, porque no son equipos, mascarillas simples, por ejemplo, ¿no? No son cositas o EPPs que lo maneja el personal asistencial en la consulta externa, ¿no? Sino son equipos de protección de riesgo biológico especializados que tienen que tener un tipo de ficha técnica, un tipo eh, de producto terminado con ciertas especificaciones muy concisas, muy claras, para evitar justamente la contaminación, que nadie quiere contaminarse en estas áreas, ni nosotros, ni tampoco el preparado. ujú, Todo tiene que ser lo más estéril posible, ¿no? Entonces, esas particularidades no lo contemplábamos, hoy en día lo tenemos muy en cuenta, es nuestra Biblia prácticamente, no podemos ingresar sin el protocolo debidamente identificado, el lavado de manos, que más mencionarlo es lo primordial para poder ingresar a este tipo de áreas. eh, Contar con el stock también, porque los farmacéuticos no solamente somos los encargados, pues, ¿no? de la preparación, sino que somos gestores. Hay que entender eso. En la parte pública somos gestores. ujú. Entonces, tenemos que estar a la vanguardia de todas las novedades que suceden, de los medicamentos que se manejan en el área, de los equipos, de qué es lo que se puede adquirir, qué es lo que no se puede adquirir, el diseño también de las áreas, también involucrarnos. Y muchas veces el farmacéutico solamente pasa desapercibido, pues, ¿no? Y eso es lo que vemos en el día a día, que la opinión de este no, a veces no cuenta. Sin embargo, nosotros tenemos que hacernos por ahí un espacio en logística, ser como una pequeña garrapata, pues, ¿no? Detrás de ellos para poder que los documentos salgan, que no haya mucha barrera burocrática y todo lo demás, ¿no? Que es la parte pública, más que todo. Quizás a muchos nos habrá pasado a los presentes que hemos hecho algún tipo de gestión y que ha tardado años y años, o quizás ni siquiera se mueven, ¿no? Entonces, no desanimarnos, no desanimarnos. Seguir insistiendo que todo esto tiene que cambiar en algún momento. Y la mejora se ve en el proceso. Todo esto es un proceso. Y es lo que me ha tocado vivir también en este tipo de áreas, pues, ¿no? De pasar a no tener nada, a prácticamente tener un servicio, pues, ¿no? Que cumple, que trata de cumplir con los estándares de calidad. Obviamente nos falta mucho, mucho por aprender, mucho por implementar, pero ahí vamos, ¿no? Muy bien, gracias. Pues los dos tienen bastante experiencia y conocimiento de lo que están hablando. Voy a permitirme leer un comentario de Luis Ángel. Lara Pérez dice que en San Luis Potosí la mayoría de los egresados de QFB se van por el área de laboratorio clínico y dejan como segunda opción la farmacia hospitalaria. Esto debido a la burocracia de los hospitales de gobierno para poder ingresar, y en cuanto a los hospitales privados, solo contratan para los que les alcance el presupuesto y no para los que en realidad son necesarios, ¿no? Gracias por el comentario. Pues es una realidad que vivimos, y como bien lo dijiste, Sandra, ir a una institución pública, insiste, y encontrar un farmacéutico es muy difícil por lo mismo, ¿no? Porque no está contemplado dentro de la plantilla como tal. Voy a pasar con Karina, que siempre nos apoya, la doctora Karina Sánchez en el Face. ¿Hay algún comentario o pregunta, Karina? Hola, buenas tardes. Sí, sí, hay una pregunta y hay un comentario. Adelante, Cari. Dice, ¿cuál sería la especialidad? ¿En dónde? ¿Cuánto tiempo? Etcétera.
Y el comentario nos dicen, en San Luis Potosí, la mayoría de los egresados de QFB Ah, es el que se ya, van ya por dije, Cari. ya, perdón, perdón. No, no. Bueno, entonces ya la pregunta, sí. Empezamos, Sandra, si gustas Sí, decirnos. Ajá, fue la que yo mencioné, sí. bueno, la especialidad en Estados Unidos, Compounding Sterile Preparations Pharmacy sería farmacia de preparación de mezclas estériles. Ujú. Digo, los que saben más inglés. Sería eso. Traduzcan. Traduzcan bien. Ujú. Sería eso la especialidad. En México tenemos un pequeño aporte, la UNAM, en la especialización de farmacia hospitalaria y clínica. Hay una materia que se Ujú. llama mezclas, le pusieron mezclas intravenosas y calidad, podría ser mezclas estériles, Ujú. y bueno, porque la calidad tiene que estar imbuida en eso, o sea, debe ser parte, es parte de los procedimientos. La norma nos lleva a un sistema de gestión de calidad, forzosamente, ¿no? Y venturosamente nos pide un sistema de gestión de calidad. Entonces, debería de haber especialistas primero en farmacia hospitalaria y clínica, y bueno, con el tiempo, La quizás, ¿verdad? subespecialidad, ¿no? La subespecialidad, así como buscamos que haya subespecialistas en farmacia oncológica, pero igualmente, si soy realista, y eso lo platicaba con farmacéuticos del otro lado, ¿no? De Estados Ujú. Unidos. Oye, amiga, bueno, ya tengo hasta amiguitas de allá, ¿y tú por qué no has hecho el BCOP? O sea, es el Ujú. Oncology Pharmacy. Y me dijo, te voy a ser sincera, es carísimo tener la especialización. Ya sé. Para lo que nos pagan, o sea, se quejaba de su sueldo. Y yo, ay, te quisiera yo ganar lo que tú. Creo que yo ganaba 10 veces menos que ella. Ya platicando así bien. Y ella decía, por eso hay muy pocos especialistas, Ujú. pero mira, de todos modos los hospitales nos piden que nos desarrollemos como si fuéramos especialistas, pero pues no tenemos el título, ¿no? Ujú. Realmente los sistemas se van moviendo a que tengas esos conocimientos, y yo sé que aquí en México ya hay muchos farmacéuticos que sin tener el máster o que sin tener la especialidad, son realmente farmacéuticos que están en el área y que, como dice Jorge, con lo que tienen lo hacen. Ujú. Son farmacéuticos, son especialistas de práctica, ¿no? Ujú. Aquí lo importante y lo lamentable es que a veces, por ejemplo, en AMEFO alguien nos comentaba, oye, es que yo pues tomaba los cursos con nosotros y tal, y de repente nos dice, oye, pues ya me movieron de área, y todo lo que Mm. invertiste en prepararte, ya, tuviste que moverte de área porque así llegó una jefatura distinta y pues tú te mueves para acá. Oye, pero pues yo tengo estos conocimientos y tengo esta práctica. Bueno, pasa el tiempo y pues ya los mismos oncólogos y hematólogos piden que esta persona regrese al área, porque Ujú. si no tienes que estar formando más gente en eso, ¿no? Es lo mismo acá. O sea, es decir, qué desperdicio que yo tenga una persona que ya formé en esta parte de sistemas críticos, que ya sabe todos los procedimientos de un centro de mezclas, y que estando en un hospital, digamos, ah, bueno, pero tú ahora ya te vas a farmacovigilancia, ¿no? Ujú. Y los de farmacovigilancia que oye, ya tomé los cursos de farmacovigilancia y pongo a alguien que hace farmacovigilancia en el centro de mezclas, Sí. y te dicen, es que debe de haber rotación de personal. Ujú. Y yo digo, bueno, pero también debe de haber respeto, porque lo que la gente quiere, en lo que se quiere desarrollar, respétale eso. Y bueno, es algo que sí agradezco yo de mi jefe, ¿no? Que tuvo esa visión. Bueno, si te gustó y que tú te empezaste a meter en este rollo, pues si se hace la central del centro de cáncer, pues te pongo a ti, ¿no? Porque te gusta, Porque y estás no capacitada. por dedazo pones a otra persona. Entonces, esa visión de liderazgo la deberían de tener pues quienes están al frente de las instituciones. Y si la gente
que está pagando de su bolsillo cursos, porque aquí pues no hay algo institucionalizado de que haya una especialización, Ujú. pues ellos hacen el esfuerzo y hacen los cursos, pues qué desperdicio que esa gente que tú tienes más experta en un área, de repente por un capricho, por lo que tú quieras, por tus políticas, la muevas a un área donde no. Entonces, tener a un especialista o a una persona que está en central de mezclas y mucha gente me dice, oye, ¿no tienes a alguien? Y ahí estoy con los alumnos, oigan muchachos, ¿alguien quiere? Pues todos tienen trabajo, afortunadamente. Otros dicen, ay, a mí no me gusta y yo quiero estar Ujú. aquí. ¿Cuál no encuentras? Al que sabe y al que le gusta, qué fortuna, ¿no? Encontrar gente que quiera estar ahí, de verdad. Es difícil y pues personas tanto de gobierno o de instituciones privadas, pues bueno, me identifican y me dicen, oye, ¿no conoces a alguien? Pues ahí, de continuo, mándenme sus currículums para Ujú. que cuando quieran trabajo, porque luego hay gente que los está buscando y no se hace el match, ¿no? De verdad es difícil encontrar gente que le gusta esta área. Bueno, a mí me parece hermosa esta área, pero fue como más de, pues te pusimos aquí, ¿no? A mí me Ujú. gusta mucho la farmacia clínica, pero aquí te tocó vivir, bueno, pues florece donde estás plantado. Es una frase que me gusta mucho. Pues Ujú. vamos a aprender de otras experiencias, no estamos inventando el hilo negro, aprendamos de Exactamente. los Estados Unidos, de los de España, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, porque siempre hay buenas experiencias y malas experiencias. Y entonces aprende de los que saben más y trata de desarrollar para que con lo que tienes, como bien dice Jorge, puedas hacer las cosas, ¿no? Lo Ya mejor posible. Sí, sí, no, y de hecho lo que acabas de decir, yo creo que es muy patente aquí en México, Sandra, en las instituciones. Tú tuviste la fortuna porque estás en una institución privada, tuve, pero cuando estás en una institución pública hay cambio de directivos, cambia todo, hay rotación. Entonces, si la persona que llega se va con las políticas nada más, entonces en las instituciones es mucho de que todo el mundo tiene que rotar por todos, pero lo acabas de decir bien, si ya tienes una persona especializada y más que entró esos recursos, utilizó esos recursos, sobre todo económicos, para capacitarse en un área que le está gustando, pues aprovéchalo. No sé por qué esa mentalidad de que pones a veces a gente que ni siquiera le gusta el área y está haciendo un desastre, ¿no? Pero bueno, eso sería un temita ahí de cafecito, yo creo. Jorge, en tu caso, ¿alguna especialización que exista allá en Perú no le hace que hagan intercambios los chicos o algo que nos puedas recomendar? Actualmente se está trabajando con universidades para poder iniciar el proceso de especialización. Mm. Eh, Hemos tomado en cuenta mucho la parte extranjera, ¿no? En España que existen los máster de Valencia, que también estaba Ujú. averiguando. Eh, y también en Chile tiene bastante la parte clínica, somos vecinos, también he tenido la Mm. oportunidad de estar por ahí. Eh, pero ahorita lo que está teniendo, o lo que va a tener el auge, más o menos que nos proyectamos el próximo año a iniciar el proceso de especialización como tal, a través de dos universidades que ya están trabajando en la parte curricular, que es muy bueno, porque han visto que hay una demanda, hay una necesidad eh, por parte del farmacéutico, ¿no? Por parte del farmacéutico, y sumado a ello es que hay muchos profesionales químicos farmacéuticos en el área que están poniendo su granito de arena. Y eso es muy, muy bueno porque ya las barreras que estaban de años anteriores ya se han reducido. Ya se han reducido y eso nos ayuda bastante a nosotros a crecer, ¿no? A crecer como profesión, como gremio. Y con el apoyo del colegio, que es fundamental, porque sin ese soporte yo creo que no se podría avanzar mucho en temas de regulación, en temas a nivel del Estado, ¿no? Del Estado, la parte del Congreso y todo lo demás, ¿no? Que es un tema político, sí, lo sé, no quiero tocarlo, pero es parte de, ¿no? Lastimosamente es parte de las políticas de salud que se tienen que tomar en cuenta. Pero sí, sí, ese es el proyecto que se está buscando. Ya se está fundando también lo que es la Asociación Peruana de Oncología, bueno, de farmacéuticos oncólogos, Ujú. tomando como referencia también lo que
AMEFO, que lo representa, bien representado por la doctora Sandra, y que también gracias a ello a ser autodidactas, ¿no? Que es por donde inicia el farmacéutico en este tipo de áreas, ¿no? Conocer, ver cursos, diplomados, enfocarse en lo que te gusta, ¿no? Siempre le digo a mis compañeros, colegas profesionales, eh, personal con quien trabajo, hay que enfocarnos en lo que nos gusta. Quizás no lo vamos a hacer bien al inicio, quizás vamos a tener tropiezos, vamos a cometer errores, horrores, pero es parte de, ¿no? Es parte de, porque aquel que no comete errores mm, va a ser un mal profesional, porque tiene que aprender de lo malo. Necesariamente tenemos que aprender de lo malo para poder corregir y evitar justamente que se vuelva a presentar. Y si se llegase a presentar, ya tener las herramientas para poder dar solución a esto, ¿no? Entonces, que un error no sea un temor, que un error no sea, pues, no, un sinónimo de que lo estoy haciendo las cosas mal. No, sino que tomarlo como una experiencia y sacar el máximo de provecho. Y bueno, eso más que todo. Porque No, pues muchas gracias. Tenemos ahí otra opción. Ya van a tener la especialidad en Perú y ya podemos hacer ahí algún match también en Perú. Agradezco antes de irnos, porque obviamente ya estamos muy bien en tiempo. No, no sé si hay otro comentario, sino para continuar con el final. Karina, ¿no hay ningún comentario en Face? Nada más mandan saludos desde Guatemala. Ah, bueno, bien recibidos. A Sandra y Jorge, les agradezco su tiempo y no sé si quieran decir algún comentario final antes de dar, porque voy a dar un anuncio aquí, pero todavía no los voy a despedir, pero si ustedes quieren dar algún comentario sobre el tema, adelante, Sandra. A los farmacéuticos que tengan la fortuna de estar trabajando ya en un centro de mezclas, como decía Jorge, pues ni hablar, a veces toca ser autodidactas. Ya tendrán, pues sí, tienen su sistema de calidad, la gente que está al frente, aprender mucho de ellos, pero pues también mirar, por ejemplo, el temario que tiene la especialización en Estados Unidos, no porque la vayamos a ir a hacer el examen, ¿no? Sino yo, por ejemplo, hace muchos años quería aprender de farmacia oncológica, tomé la base del temario que es lo que hacía un especialista ya en farmacia oncológica y me puse a estudiar y luego ya pues me fui encontrando los másters ya en español, más accesibles en costos a tener que estarme certificando en Estados Unidos, que no tenía caso porque si no voy a trabajar allá, Pues sí. pero sí buscar por qué prepararme más por los pacientes, simplemente no por la vanidad de, ay, hice este máster, hice esto. No, tú trabajas para alguien y ese alguien es un paciente Ujú. cuya vida depende de tu trabajo. Si tú fallas, ese paciente puede tener un daño. Entonces, con esa conciencia, si yo ya estoy en el área, pues debo ser la mejor versión de un farmacéutico en el área en donde esté. Y sobre todo en preparación de mezclas estériles, es totalmente, se puede decir, algo sagrado. O sea, estamos con la vida de un paciente. Entonces, lo que toca hacer es prepararnos, leer, buscar comprenderlo, cómo funcionan los sistemas críticos, cómo está diseñada mi área, cómo seguir los procedimientos, seguir el sistema de calidad de las quejas, darle seguimiento, todo lo que se debe de hacer, hágalo con amor. Si no les gusta, si no quieren hacer todos los sacrificios, que son muchos, para esta área, mejor dedíquense a otra cosa. Pero los que, la verdad, siempre se Pues los sí. digo, creo que por aquí anda mi querida Lili, que ha sido mi alumna y mi maestra también en muchos sentidos. Ujú. Sí les decía yo, si no les gusta, por favor, den la vuelta y retirarse, porque es mejor, o sea, donde tú estés debe de gustarte lo que tú estás haciendo,
porque tú tienes la vida de un paciente en tus manos. Cada vez que hagas una sola mezcla, eso es lo más importante. En ese momento, o sea, les decía yo a los alumnos, olvídense que tienen que ir al cine, olvídense que había una farmacéutica en un error de medicación en Estados Unidos que le preguntaron, ¿y por qué te equivocaste? ¿Por qué mataste a esta niña prácticamente? Ah, pues porque yo estaba en los preparativos de mi boda y pues tomé la solución incorrecta y pues o no hubo supervisión y no hubo sistemas de verificación para esto y pues le clavaron un cloruro de sodio hipertónico a la bebé y se murió una bebé de 2 años. Entonces, por no tener la conciencia constante, por no tener los procesos de calidad que deben tener, la verdad es que si no, como les decía, son los héroes anónimos de la película, pero cuando hay un error, son los villanos protagonistas de la película. Entonces, esto es muy importante, que quieran lo que hagan. Si no lo quieren hacer, de verdad, dedíquense a otra cosa. Sí, Así de sí, fácil. es Hay que sí muchas es cosas que cierto. hacer. Así, dedíquense a otra cosa. Y si ya están ahí y no lo aman todavía, el conocer algo es empezar a amar eso, ¿no? Entonces, busquen la especialización. Si ya trabajan en un centro de mezclas, empápense del conocimiento que conlleva y van a ver que lo van a ver con otra óptica. Digo, a algunos nos tocó vivir ahí, pues hay que aprender y nadie nació sabiendo nada. Así que buscar lo mejor, pero es por los pacientes, porque tú puedes llegar a ser paciente, tu familiar puede llegar a ser paciente. Con esa conciencia, sí, se los pido, no por mí, sino por sus pacientes, por su familia, porque lo que siembren ahorita, pues lo van a recoger después. Muy bien. Y que Gracias. usen tu frase, me gustó, la de la plantita, ¿cómo era? Florece donde estás plantado. Ándeles, que les quede ahí muy claro. Sí. Jorge, tus comentarios finales, por favor. Sí, más que todo tener muy en claro esto, ¿no? La parte de la empatía. Ujú, Hay que recordar que estamos trabajando con personas que ya tienen un problema de salud muy complicado. Entonces, nosotros como parte del equipo debemos ser solución, más no problema. Nosotros vamos a tratar pacientes, estamos tratando vidas. así es. Entonces, hay que tener ese grado de empatía. Y si por A o B no lo tenemos o no hemos aprendido, hemos tenido dificultad, o bien nos ordenamos, o bien lo mejor es tomar otro rubro, porque no estamos siendo solución, sino estamos siendo carga. Y suena fuerte, pero No, hay otros rubros en los cuales nos podemos dedicar, podemos tener participación, podemos hacerlo de manera correcta. Pero en estas áreas sí se requiere de una gran empatía hacia los, en este caso, pacientes. Otro es saber por qué estoy haciendo esto, cómo lo voy a hacer y para qué. ¿Por qué? Porque el paciente requiere un tratamiento, requiere una terapia, la vida está en juego. Podemos ser parte de la mejora de ese paciente, ¿no? ¿Cómo? Mediante procesos, mediante respetar todos los procesos que están normalizados y quizás de alguna literatura extranjera tomarlos en cuenta para poder hacer una labor que va a satisfacer, ¿no? La necesidad del paciente. ¿Y para qué? Para que, bueno, suena redundante, pero es tratar de recuperar a ese paciente. Ese paciente se puede recuperar. Ese paciente, con lo que nosotros hagamos, con lo que cumplamos al pie de la letra, podemos hacer un preparado que cumpla con todos los estándares, recibe el tratamiento de manera secuencial, como indica la periodicidad del tratamiento, y ese paciente se puede recuperar. Y qué tan satisfactorio es ver que estos pacientes, cuando culminen su tratamiento, tocan la campana de la victoria, que es lo que motiva al personal de salud a seguir haciendo el trabajo diario, ¿no? Entonces, más que todo eso, a todos los colegas, tratar y seguir
tratando de mejorar día a día, ¿no? En este tipo de ambientes. Muchas gracias a los dos, muy buen cierre. Prácticamente es ama lo que haces, ¿no? Y si no, busca otras alternativas que te puedan satisfacer, pero que no de alguna manera nunca dañes a tu prójimo. Antes de retirarme, si me permiten, voy a dar un anuncio que quiero pasar aquí rápidamente. No sé si se... alcance a ver ahí. Les voy a dar un anuncio de las quintas jornadas, que ya estamos casi prácticamente a unos cuantos días. Están cordialmente invitados aquí a la ciudad de Tijuana. Son las quintas jornadas de farmacovigilancia y las primeras jornadas del uso seguro de medicamentos, los días 3 y 4. Vamos a tener la participación de varios ponentes nacionales e internacionales. Van a también tener la oportunidad, obviamente, de convivir con estos conferencistas. Ahora esto es presencial, ya de alguna manera podemos también sacar nuestras dudas. Vamos a hablar sobre, obviamente, farmacovigilancia, errores de medicación, unidades de farmacovigilancia, farmacogenética, educación al paciente. Vamos a tener ahora sí lo que más o menos estuvimos también hablando, ¿no? Casos reales del farmacéutico, de las historias farmacéuticos en diferentes rubros, cómo le han hecho, ¿no? Para no no puedo decir que sobresalir en su trabajo, sino para de alguna manera demostrar que el farmacéutico tiene esa rentabilidad que nosotros estamos buscando. Obviamente no nada más va a ser estar en conferencias, pueden hacer algunas visitas aquí a las ciudades, a los lugares emblemáticos de la ciudad, que les estoy mostrando, los viñedos, los cholos, del estadio de los cholos, que aquí es de lo más conocido, o irse a dar una vuelta a Estados Unidos, ¿no? A lo que nosotros llamamos las compras. Entonces están cordialmente invitados. Y ampliamos las inscripciones por petición de algunos colegas hasta el día 31 de julio. Entonces, como les digo, quedan cordialmente invitados y quisiera ya para finalizar esta plática agradeciendo a Sandra Palacios, a Jorge Antonio Quispe por su participación, por todos los consejos que nos dieron, por todo lo que nos acaban de mencionar, ¿no? Y por el amor que le tienen a su trabajo. Gracias por compartir eso, que nos queda mucho, nos queda a los dos bastante aprendizaje y lo que nos gusta hay que hacerlo con amor. Entonces, a nombre de la UFIL y de la Universidad Autónoma de Baja California, les damos las gracias a los participantes también. Esperemos que nos acompañen en las jornadas y que nos acompañen también en la próxima entrevista, que la vamos a seguir continuando cada mes. Y le agradezco también a la doctora Karina, que siempre aquí está con nosotros, que está de vacaciones y que se regresó corriendo a su casa, a Mauricio, que está en los controles. Él también está de vacaciones en la universidad y ahí lo tenemos trabajando. Muchísimas gracias. Me despido. Yo soy la doctora Silvia Sala, farmacéutico Sorer, como les digo, y todo háganlo con el corazón. Hasta pronto. Bye. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo para todos. Gracias. Bye. Gracias, chicos. Bye. Bye.